Al Descubierto, líder en opinión por Venevisión, tu canal independiente. Amigos, vamos a conversar con Miguel Pérez Abad. Él es presidente de FEINDUSTRIA. Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Cuando nosotros estamos justamente en estos días viendo cuál es el sector de la industria venezolana, se dice que la industria venezolana está pasando por un muy mal momento, donde toda la economía, o buena parte de ella, es una economía de puertos, donde casi todo se importa. ¿Cómo lo ven desde FEINDUSTRIA? Bueno, si nosotros miramos digamos, el comportamiento de los últimos 9 años, vemos que en efecto hay una importante, o sea, se ha desatado la importación de productos, pero también hay un crecimiento de la industria venezolana. Es decir, la tasa promedio de ocupación de la industria, de la pequeña y la mediana, hace 10 años era del 40% nada más. Y al cierre del año 2008, por ejemplo, llegamos a estar por encima del 80%. El año 2010, pequeña y mediana, ¿sí? O sea, la ocupación fabril ha ido aumentando. Si bien es cierto que aumentan las importaciones, porque no solo se importan productos terminados. Por ejemplo, por cada bolívar que se produce en Venezuela, 0,50 céntimos se requiere para importación de insumos, materias primas y bienes de capital. Es decir, la mitad de lo que producimos en Venezuela requiere efectivamente de productos importados. Así es que crece la economía, crece la producción en el país y también crecen las importaciones. Este último año sí ha sido un año un poco más complicado. Tuvimos 2 trimestres de caída importante, casi 7%. Sin embargo, ya al cierre del último trimestre que estamos midiendo, se experimenta una ligera estabilización de esa caída y un crecimiento esperado leve, moderado, bueno, que nos anima a pensar que en efecto digamos, el momento más difícil de la caída de la producción nacional ya ha sido superado. Eso es lo que nosotros esperamos, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros ser de repente optimistas en función de lo que usted dice si vemos que, por un lado, los galpones están ociosos en las zonas industriales y se están utilizando como albergue para damnificados, y por otro lado tenemos el tema de las expropiaciones, más reciente el caso de Agroisleña? Bueno, tenemos, en el caso de las zonas industriales tenemos un fenómeno social importante en casi todos los parques industriales, en algunos parques industriales, que no es digamos, una situación que emerge durante estos años, sino que ya desde finales de la década de los 90, muchas grandes industrias venezolanas fueron desmanteladas y transferidas a otros lados, y esos galpones quedaron prácticamente vacíos, sobre todo estructuras muy grandes, que son las que a veces observamos en los parques industriales, como en el eje Guarenas-Guatire, o en el caso de Anzoátegui, la zona industrial Los Montones. Sin embargo, así como esos parques industriales que fueron desarrollados en un momento, alguno de esas estructuras está tomada por damnificados o sencillamente abandonada, hay otros ejes de desarrollo que se han venido, digamos, consolidando. Por ejemplo, de manera anárquica, pero en efecto, pues, han crecido otras industrias a la sombra de otras zonas, de otras áreas urbanas de la ciudad, que es un tema que hay que abordar, es decir, ver cómo se recuperan estas estructuras, ver cómo se consolidan estos parques industriales, algunos de ellos ya tomados por la ciudad y que por condiciones de seguridad han obligado a que los industriales salgan a otras áreas urbanas de las ciudades. Entonces, es una visión, es más una percepción de una realidad que está pasando, porque en efecto, por ejemplo, mucha de esa estructura industrial fue sobrediseñada, fue pensada para la Venezuela, digamos, de la gran industria, y hoy en día las necesidades son para industrias que son de base tecnológica mayor y cuyo tamaño, cuya disposición de espacio son distintas. Así que, en efecto, hay un tema que abordar en ese tema. ¿Qué posición tiene FEINDUSTRIA con respecto a Agroisleña, la expropiación de Agroisleña? Mira, digamos que la ruptura de un modelo productivo como el que tiene Venezuela, en el cual yo creo que coincidimos todos, la necesidad de superar el modelo rentista, concentrador de producción, pasa evidentemente por tocar los monopolios. De hecho, el artículo 118 de la Constitución, aprobado en la Carta Magna vigente, señala la relevancia de que el Estado venezolano intervenga en los monopolios y los oligopolios, porque son fuentes de distorsión y de generación de desequilibrio en el sistema productivo venezolano. Nosotros pensamos, y además por principio, nosotros no apoyamos los monopolios, no apoyamos los oligopolios. Consideramos que, que las fuerzas productivas pequeñas y medianas son las llamadas a resolver los problemas reales de producción, como en la mayoría, por cierto, de los países desarrollados. Cuando nosotros miramos que en Venezuela 500 industrias, más o menos, concentran el 80% de la producción, estamos viendo una evidencia de un país subdesarrollado en términos de capacidades productivas. Pero... por ejemplo, si vamos a Italia,
el 80 o 90% de la producción está en manos del 80% de la industria italiana. Así que lo que nosotros planteamos es, evidentemente, o sea, la ruptura de los monopolios no es suficiente. Hay que acompañar a esa intervención de los monopolios con el desarrollo de las fuerzas productivas del país, es decir, seguir apalancando la diversificación económica y la participación del pueblo venezolano en múltiples formas de producción. Usted dice estar en contra de los monopolios, pero no se está cambiando es de monopolio privado a monopolio del Estado. Claro, una cosa es un monopolio privado, otra cosa es un monopolio del Estado. Digamos que el Estado tiene la facultad de reservarse áreas estratégicas porque además el objetivo es distinto. Sí, una cosa es un monopolio privado cuya función básica es generar renta para sus accionistas y otra cosa es un monopolio público cuya función es el beneficio colectivo. Son dos cosas distintas. Y no está ya bastante sobrecargado el Estado que no está dando satisfacción a las tareas fundamentales del Estado como son salud, educación y seguridad, en las cuales tiene una deuda importantísima con todos los venezolanos, como para también asumir lo que es la producción. Lo que nosotros estamos planteando es el cambio de un modelo, la ruptura de un modelo, y la intervención del Estado en áreas estratégicas es fundamental. Inclusive, cuando hablamos del Estado no estamos pensando en que el presidente se va a ocupar de producir, hacer bienes o servicios, los ministros. Estamos hablando que venezolanos y venezolanas entrenadas para eso, con competencias para eso, sigan haciendo el trabajo. Porque un tema fundamental también en esta transición de convertir un monopolio público a un monopolio privado a un monopolio público, es que se respete el talento y las competencias del recurso humano que está, y eso lo hemos señalado nosotros, en esas empresas. Es decir, que no, lo que cambie sean los accionistas, que en vez de ser accionistas privados, sea todo el país accionista de estas empresas que hoy prestan servicios solamente para un sector de la economía. Ahora bien, usted como industrial, ¿cómo puede competir entonces contra el Estado? No, es que precisamente el Estado no, con quien no puedo competir es con un monopolio privado, pero con un monopolio público sí, porque básicamente el monopolio público sirve a la mayoría y nosotros estamos atendiendo a sectores de la pequeña y mediana industria. Y ya tenemos algunos ejemplos, por cierto. Digamos, no estamos hablando desde la perspectiva teórica. Tenemos sectores que han sido, digamos, parcialmente, digamos, estatizados. Y el resultado, en convivencia con pequeñas y medianas industrias. Y el resultado ha sido muy bueno para los pequeños y medianos industriales. Es decir, sectores que, por ejemplo, la mitad estaba en manos de 2 empresas, por ejemplo, y el resto de ese sector está en manos de varias pequeñas y medianas industrias. Ahora, el monopolio público y digamos, las pequeñas y medianas industrias conviven en perfecta armonía y se ha abierto una mejor disposición para el desarrollo de esas pequeñas y medianas empresas. Le vuelvo a plantear el mismo tema. Fíjese que hay un tema justamente con lo que tiene que ver con ese manejo de la empresa privada. Y tenemos el caso más reciente, el de Pedeval, con toda la cantidad de containers que aparecieron con comida descompuesta, porque lo que es de todos termina no siendo de nadie. Entonces, sus propias tareas naturales del Estado, ponerle otras que no son naturales competencias del Estado, no genera distorsiones y problemas como los que vimos en Pedeval. Yo creo que el caso de Pedeval es un caso que habrá que analizar, pues, pero posiblemente ahí el tema que yo señalaba que es monopolios eficaces. Es decir, empresas estatales, pero que sean eficaces, es la clave. Es decir, en el caso de las empresas nacionalizadas, nosotros hemos sugerido, por ejemplo, el modelo de constitución de empresas mixtas, que puede ser una vía. Es decir, el talento adquirido en el desenvolvimiento del sector privado al servicio de lo público es un mecanismo. Y lo otro es, si no pueden quedarse accionistas privados, es que el recurso humano quede al frente de esas instituciones. O sea, yo creo que esa es la clave, que se utilice el conocimiento y que se respete la experiencia adquirida de estas empresas. Una de las piedras de tranca para el sector productivo del país es justamente la importación de bienes, de materias primas, y pasa todo esto justamente por la asignación de las divisas, de los dólares. Hemos visto que esta semana está saliendo una emisión de bonos de PDVSA, y los empresarios, los importadores que antes acudían a Cadivi y que antes de Cadivi podían hacerlo de manera libre, ahorita resulta que tienen que pasar justamente por la adquisición de estos bonos para poder transarlos en el mercado y poder adquirir estas divisas. ¿Cómo están manejando eso? Bueno, yo he señalado que la Comisión de Administración de Divisas Cadivi viene haciendo un extraordinario trabajo, sobre todo en este último año, desde el punto de vista de la planificación con los sectores de la economía real.
Es decir, se ha estado de manera sistemática reuniéndose con sectores de la economía productiva. No estoy hablando de los comercializadores e importadores, bueno, además no están dentro del ámbito de mi competencia, pero sí con sectores de salud, alimentos, agroindustria, sector de autopartes, químicos. Es decir, de la manera directamente con los productores, chequeando, digamos, y ordenando sus asignaciones de divisas y monitoreando que en efecto esas divisas vayan para los sectores de la producción. Es decir, y lo hemos señalado, pues, eso ha traído como resultado una más eficaz, más eficiente asignación de divisas para los sectores de la producción y que los cuellos de botella se hayan venido reduciendo de manera determinante. Es decir, hoy el sector industrial tiene muchas más facilidades para la obtención de divisas, para importar bienes e insumos que lo teníamos, por ejemplo, en años anteriores. Así que desde ese punto de vista no tenemos problemas con el tema cambiario de manera importante, porque se ha venido corrigiendo, digamos, de manera organizada entre las partes, digamos, esas necesidades de divisas para la importación de bienes e insumos. Muchísimas gracias a Miguel Pérez Abad, presidente de FEDIndustria, conversando con nosotros esta mañana al Descubierto. Amigos, por nuestra parte nos despedimos y lo hacemos con nuestra Guara linda, que perdieron los Cardenales, Guara.